Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Daytona, de vuelta en la clase de solo 4 cilindros y en esta oportunidad te voy a mostrar el rendimiento de una configuración que hice en un clásico, en el Aston Martin DBR1 de 1958. Ya lo vas a ver en pantalla. Es un coche legendario de la marca que creo que también participó en Le Mans. Y vamos a ver cuál es su desempeño. Te puedo adelantar que es muy emocionante conducirlo. Esta configuración la hice exclusivamente para circuitos de velocidad como Le Mans, como Daytona o Indianápolis, pero no sirve para circuitos cerrados. Ni siquiera sirve para circuitos tan vastos o amplios como Hockenheim. No sirve allí. Tampoco sirve en Spa. En Spa no te dejes engañar, a pesar de que hay una etapa amplia, hay una etapa de alto desempeño, de alta velocidad. La verdad es que siempre se requieren coches con buena maniobrabilidad, con mucha maniobrabilidad para poder dominar el circuito de Spa. Así que esta configuración sirve para dominar estas pistas y vamos a ver si lo conseguimos. Ok, el coche es tracción trasera, lo cual tiene mucho sentido para conseguir el desarrollo que vas a ver a continuación. Iniciamos desde atrás, afortunadamente la parrilla no está completa, habemos pocos coches, eso también desahoga un poco la presión y los choca-choca. Así que vamos a ver cómo nos va, estamos por ahora en la 7ª plaza, presionando, buscando espacio, ya recibo el primer contacto, por supuesto. Ahora tengo que meterme por la parte interna para ver si puedo burlar allí un poco los choca-choca y seguir adelantando. Y ahora me pongo ahí a un costado del S2000 Turbotino 77, que también es un muy buen coche para este circuito. Más adelante, los líderes, tenemos un Mazda Savana. Más adelante tenemos el líder Lucas 5023, un Subaru BRZ 2022. Y tenemos en la segunda posición, tenemos allí peleándose con el Mazda, que se acaba de salir, un Porsche 911. Uy, ahí recibo otro impacto del mismo choca-choca del inicio. Y vamos a ver qué podemos lograr, si podemos zafarnos. Esta etapa que es lenta es donde más aprovechan para generar conflicto. Lo cierto es que por fin nos metemos en el podio y muy pronto, apenas en la salida de la primera vuelta. Son apenas 4 vueltas en total en este circuito, así que tenemos que ser efectivos y en mi cálculo las llantas intermedias deberían soportar todo el recorrido. Así que mira nada más como he adelantado al Mazda sin mucha resistencia y lo dejé allí como si estuviese estacionado y se me complica allí la frenada y casi me salgo fuera de los límites de la pista en la chicana y logro reincorporarme y conseguir nuevamente una escalada efectiva de aceleración y rumbo a tratar de meterme en la estela, en el rebufo del líder Lucas 5023, que está haciendo todo lo posible también por despegarse y ver si puede sostener el liderazgo de la carrera, pero mucho me temo, mi querido amigo, que no es suficiente y previo a la recta, previo allí a la meta, consigo adelantarle y ahora somos nosotros los nuevos líderes en el circuito de Daytona. Y estamos ahora desarrollando la segunda vuelta de las 4 pautadas y el coche está aguantando fenomenal, a pesar de que esta es una configuración de velocidad con nada de resistencia aerodinámica en la trompa. Tiene apenas un poco de asistencia en la parte posterior, solo un poco de resistencia al viento para facilitar un poco la maniobrabilidad, pero también se conduce bastante bien. No vas a tener problema en poder surcar los giros. Y mira nada más como Lucas allí frustrado y algo presionado también empujó allí de más, pero no lo penalizan. Así que él trata de pelear allí, tratar de mantener allí la primera plaza, pero entramos al primer óvalo y vamos a recuperar lo que nos pertenece, eso si es que no nos hacen alguna maniobra sucia. Mira cómo ya le hemos sacado una ventaja significativa a la tercera plaza, ya de más de 3 segundos, y adelantamos nuevamente a Lucas que debe estarse preguntando, pero ¿qué tiene ese coche que va tan rápido y con tanta facilidad? Bueno, si quieres averiguarlo, ya sabes que mi configuración está ahí en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí lo consigues. Entramos al segundo óvalo, señores,
pisando a fondo más de 225 kilómetros por hora y subiendo. Y mira qué belleza de coche. Hay que tener muchísimo cuidado con el límite de la pista, porque si pones una rueda fuera y se te desliza el coche, te puedes despedir de tus chances de ganar cuando se trompee. Eso, bueno, señores, miren, más de casi 5 segundos de diferencia entre esta vuelta y la anterior. Entramos al corte buscando la forma de frenar bien tarde para conseguir allí un buen ritmo y sacarle más ventaja a Lucas 50-23, que ya está 2 segundos por detrás. Y si las cosas siguen como van, nosotros vamos a ganar en Daytona sin muchos problemas. Y efectivamente, señores, ya estamos en la última vuelta del circuito. Tenemos goma suficiente para terminar, no tenemos penalizaciones y Lucas ha hecho un esfuerzo sobrehumano para descontar y está muy cerca, está casi a medio segundo por detrás. Entramos en la chicana con bastantes dificultades, pero ya después de 4 vueltas ya lo tengo dominado, y con esa salida descontamos más de 1 segundo, 600 milésimas a la vuelta anterior, consiguiendo una ventaja sobre Lucas y cada vez más de 1 segundo y medio. Mira qué belleza de coche. Allí trato de liberar un poco la presión en la dirección, en la salida de ese pequeño tramo, y cruzamos la meta a 292 kilómetros por hora. Inversión de tiempo total 7 minutos 40, 5 posiciones escaladas, con el mejor tiempo de vuelta 1 minuto 52, 371 milésimas. ¡Qué belleza de coche! Y Lucas se conforma con la segunda plaza, haciendo un muy buen tiempo también, 1:53.004. Qué buen desempeño tiene el Subaru BRZ 2022. Pero seguimos adelante, esto no ha terminado. Y como les había dicho, esta configuración la he creado solo para carreras de alta velocidad, y por supuesto teníamos que llevarlo a Le Mans. Así que vamos a iniciar desde atrás en la posición 20 de la parrilla. En esta oportunidad sí hay mucho más tráfico que tenemos que sortear. Pisamos a fondo y ya estamos allí recuperando varias posiciones. Se quedan atrás 2 corredores y muy pronto vamos a entrar aquí en el corte, en la chicana, luego de la recta de las emociones, que es donde más se complican las cosas. Y ya empiezan los empujones allí, la quemazón de caucho. Y buscando espacio, nos metemos por la parte interna casi en el límite de la pista. Y logramos burlar allí a varios corredores, consiguiendo varios adelantamientos. Apenas en ese punto, metiéndonos en la 8ª posición, y tenemos aquí adelante otro Subaru BRZ, pero no es el mismo corredor, peleándose allí con otro Subaru más adelante. Es que los Subaru, el BRZ 2022 es uno de los favoritos. Ahí tenemos un Alpine A110 saltando allí, poniendo las gomas en el aire. Vamos a ver qué podemos hacer a continuación. Ahora viene la primera recta, la primera etapa de alta velocidad. Aquí es donde también tenemos que sacarle el máximo partido a nuestro coche. Y mira cómo ya estamos poniendo ritmo. Ahí estamos rebasando varios coches en simultáneo, y ahora subimos a la 5ª plaza de la parrilla, mientras que los que van adelante están casi todos penalizados. Speaker 2554 ya tiene una penalización de 700 milésimas. Tenemos aquí a la 4ª posición el 911, el corredor BFCG Exit, también tiene una penalización de 1 segundo, 200 milésimas por contacto excesivo. Tratamos de sorprenderlo, él se mantiene sembrado allí, pero qué bueno que no me quiso bloquear. Pude meterme por la parte sucia y adelantarle sin mayores complicaciones. Ahora estamos en la 4ª plaza, acercándonos rápidamente a los líderes. El Spiker 25, que está ocupando la primera plaza, está a solo 1 segundo, 600 milésimas. Ahí se me complica un poco la frenada, pero consigo dominar el coche y casi le llego allí en un costado al Mercedes. Qué salida tan compleja. El 911 casi me pone a trompear allí en su incapacidad de poder controlar la frenada también. Y ya nos metemos en el podio con esa maniobra en la salida de esa chicana. Recuerda que aquí solo son 2 vueltas y estamos ya terminando la primera. Estamos entrando a la última etapa del circuito y mira cómo nos cuesta frenar a todos allí para evitar contactos innecesarios. Desconozco cuál será el coche que llevamos adelante, pero también se defiende muy bien el corredor Fluffy Paul 94807, que está haciendo una muy buena carrera también
con ese coche clásico. Ya veremos al final en la tabla, ya veremos el nombre, no se me va a olvidar. Quiero saber el modelo de ese coche, el Fluffy Colt. Parece el Mach 5, se parece al Mach 5 de Speed Racer el coche, ¿eh? Uy, ahí frena demasiado. El líder que está aquí en este Caimán frenó muchísimo en esa curva, lo que nos cede a nosotros una posición sin mayor resistencia, y sin embargo casi me le pongo ahí encima con esa frenada tan fuerte, tan excesiva que tuvo allí. Pero nosotros salimos victoriosos y ahora estamos ocupando la primera plaza, escalando, bueno, 19 posiciones apenas en el primer recorrido. Ya veremos qué pasa en la segunda. Y bueno, mis amigos, ya estamos cerrando, estamos llegando a la última etapa del circuito y un corredor a bordo de un Mustang se está acercando rápidamente, aunque tiene una penalización de 2,5 segundos. A mí también me pusieron una penalización de 1 segundo porque saqué 3 gomas fuera del asfalto. Me salí de los límites y me penalizaron allí con 1 segundo. Pero el que va detrás viene volando, mira el desempeño. Ahí hago un pequeño zigzagueo para que no pueda aprovechar el rebufo, a ver si me da chance de llegar aquí a la etapa más lenta. Y mira cómo me pasa ese Mustang, ¿eh? Qué bárbaro, qué desempeño tiene el corredor, pero tiene esa penalización elevada en su contra que nos puede favorecer con el cierre de la carrera. Evidentemente nosotros tenemos mejor desempeño en este punto, en esta etapa, que no es tan veloz. Mira cómo se le derrapa la cola, tiene muchísimos problemas porque de seguro está usando las llantas de serie que no le ofrecen mucho control a ese Mustang. Demasiado torque, pocas y nada de llantas para soportar. Así que, y sin embargo se defiende bastante bien, tiene dominio de derrape el corredor Outsois DK, que ahora está siendo él el líder de la carrera. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que no nos deje atrás y poder estar allí metidos en esa ventana de penalización que tiene él encima. Recuerda que nosotros tenemos 1 segundo, él tiene 2,5 segundos, así que tenemos que mantenernos allí pegaditos. No me voy a presionar demasiado, no lo quiero rebasar, quiero mantenerme pegadito allí porque no quiero líos, no quiero que me sumen más tiempo al que ya tengo encima. Solo tengo que ser paciente y mantenerme allí pegadito presionando. Si él comete algún error en esta última etapa, lo sabré aprovechar, pero de momento ha controlado bastante bien su coche a pesar de las limitaciones de adherencia que ya lleva. Y mira, entramos en las 2 últimas chicanas y Outsois, hay que felicitarlo y hay que aplaudir porque se ha tirado un carrerón, también ha soportado bastante bien, tiene muy buen dominio del coche. Ahí se despega ligeramente, pero nosotros cruzamos la meta y hemos conseguido así la victoria a pesar de las circunstancias. 17 posiciones escaladas. Mira qué belleza. Mejor tiempo de vuelta 4:17, casi 4:18. Y el corredor a bordo de su Mustang 86 hizo 4:15, 168. Así que nosotros dos fuimos los pilotos más veloces del circuito. Y me quedó allí la idea de qué modelo fue el de Fluffy, que no lo veo en la tabla. Seguro quedó muy atrás el corredor, sin duda. Y nos quedamos con las ganas de saber qué coche era ese. Si tú lo conoces, por favor escríbeme el modelo en la caja de comentarios porque me pareció interesante al punto de quererlo modificar.